¿Qué tal? Ya estamos de regreso en Aquí se debate. Vamos a presentarles de inmediato quienes también nos acompañan en este nuevo espacio que tenemos para seguir conociendo a los candidatos constituyentes. Saludamos a Giovanna Elvira. Ella compite en el distrito 25 y va en la lista del apruebo. Giovanna, bienvenida. Hola, saludos a todos y todas las que nos están mirando. ¿Qué tal? Saludamos también a Harry Jürgensen. Va en la lista Vamos por Chile, del Partido Renovación Nacional. Bienvenido también. Muchas gracias, muy buenas tardes. Un saludo especial a todos los televidentes de CNN en este minuto. Aquí se debate. Exacto. Quiero comentarles que usualmente siempre tenemos a 3 candidatos, pero en este caso Gustavo Salvo todavía no se ha conectado, que era la otra persona que iba a participar también de esta instancia. Vamos a ver si ocurre mientras nosotros conversamos, pero aclarado eso, quiero partir preguntándoles cuáles son las razones que los llevaron a levantar esta candidatura, por qué quieren ser parte de los 155 personas que van a escribir una nueva constitución. Parto obviamente por preguntarle a Giovanna. Bueno, yo creo que se dio un poco naturalmente, porque la razón por la que me encuentro hoy día en este proceso es para llevar las principales problemáticas y causas que he podido ver de cerca por mi trabajo de más de 10 años en los territorios más excluidos de nuestra región, en este caso la región de los lagos, y que son territorios que se encuentran sumamente olvidados, sienten que han sido olvidados y dejados de lado por el Estado, por este sistema en el que vivimos. Y creo que desde mi experiencia de trabajo territorial en temas de exclusión, de pobreza, de desigualdad, puedo hacer un gran aporte en la Convención Constitucional y poder llevar todas estas causas y estas problemáticas que conozco, justamente para que desde ahí podamos abrir el debate. Perfecto, muchas gracias, Giovanna. Le preguntamos y le hacemos la misma, tenemos la misma inquietud con Harry Jürgensen, que nos cuente por qué quiere ser candidato constituyente. Bueno, muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, saluda a Giovanna. Gusto de saludarla, Giovanna. Ojalá que tenga suerte en este proceso electoral tan complicado. Mire, para una persona como yo, que ha sido parlamentario, consejero regional, que ha sido también intendente en el último tiempo, esta es una gran oportunidad para entregarle a Chile un aporte que es participar en la nueva Constitución, esa Carta Magna, ley de las leyes, que tiene que regirnos a todos los chilenos, donde debemos llevar el corazón tranquilo, limpio, con una mente, con conocimiento, una mente por supuesto que no está en blanco, para hacer un aporte en favor de la convivencia social chilena, en favor del progreso de la gente, en favor de que efectivamente se desarrollen con libertad todas esas iniciativas y esa creatividad que tiene el ser humano. Quiero hacer un aporte y es la gran oportunidad que tiene uno tal vez una vez en la vida para poder hacer este aporte a su propio país que tanto quiero y a mi región, en especial Los Lagos, donde fui intendente durante 3 años y donde he vivido toda la vida aquí he estudiado, aquí he desarrollado mi familia, aquí he trabajado y aquí estoy ahora. Perfecto. Bueno, vamos a hacer la pausa, pero les dejo desde ya planteada la pregunta, que es un tema que de alguna manera ustedes ya esbozan, que es una problemática de nuestro país, que también es una manifestación de desigualdad, que es el excesivo centralismo en Chile. ¿Cómo debiésemos abordar esta discusión en una nueva constitución? ¿Debe, por ejemplo, también estar la posibilidad de transformarnos en un Estado federal? ¿De qué forma podemos tener un país descentralizado realmente? No solo ahí que quede eso escrito y que en la práctica sabemos que ocurre poco. Así que vamos a la pausa y al regreso conocemos sus opiniones. Vamos de regreso y habíamos dejado planteada una pregunta: ¿cómo en la nueva Constitución se puede garantizar un Chile más descentralizado? ¿De qué forma debe abordarse este tema? ¿Debe incluirse la posibilidad de transformarnos tal vez en un Estado federal? Giovanna, ¿cuál es tu opinión? Lo primero es que claramente tenemos la oportunidad de terminar con el centralismo excesivo que encuentra nuestro país. Y lo primero es cambiar como el hiperpresidencialismo que existe. Pasar a otro sistema de gobierno que desde ahí puede ser un presidencialismo más atenuado o un semipresidencialismo que yo lo encuentro como más factible y que podría aportar justamente a fortalecer las regiones. Tú nombrabas el sistema federal también. Y desde ahí encuentro que podría ser algo súper positivo, pero
administrativamente es un poco complejo, porque igual nos tenemos que preguntar cómo fortalecemos todas las regiones, tendríamos que hablar quizás de macroregiones, o cómo generamos estas federaciones de una manera en que todas estén en igualdad de condiciones para poder desarrollarse. Entonces, lo primero para avanzar es avanzar efectivamente en la descentralización y desconcentración del poder, y ahí hay como ciertas cosas que hay que fortalecer, como decía, las regiones. Lo primero es como temas administrativos, políticos, pero también descentralizar lo fiscal. Creo que en nuestra región, sobre todo, tenemos mucho desarrollo económico, pero que las empresas no tributan acá. Entonces, ahí nos vemos mermados con respecto a lo que podríamos hacer. Entonces, creo que esas tres cosas, lo político, lo administrativo y lo fiscal, tienen que estar presentes en la discusión, y tenemos que avanzar hacia allá para la descentralización real del país. Pero para ti, Giovanna, el eje está en la descentralización fiscal y en la posibilidad de tener tributos propios, por ejemplo, las regiones. Sí, totalmente. O sea, creo que eso es algo que tiene que suceder, sobre todo porque le da mayor autonomía a las regiones. Hoy día el excesivo centralismo en estos tres temas que estamos conversando hacen que las decisiones no pasen por las regiones, y que más bien las regiones y los gobiernos regionales sean cajas de resonancia de lo que se dice a nivel central. Y creo que la pandemia lo ha dejado como más que claro. ¿Cuál es su opinión, Harry Jürgensen? Bueno, muchas gracias, Viviana, por la pregunta. Yo soy regionalista de toda la vida. Incluso la presidenta Bachelet me nombró en su comisión asesora presidencial del desarrollo regional y la descentralización, donde trabajamos 33 personas nombradas por ella, y ahí se acordaron 77 medidas, de las cuales la primera era la elección del gobernador regional, el que efectivamente se tomó y ahora también está en proceso eleccionario. Pero las otras 76 medidas no se tomaron, y efectivamente hay muchas que están ahí plasmadas, que tienen que ver con la desconcentración espacial de la economía, que tienen que ver con impuestos regionales, que tienen que ver con organismos regionales, tiene que ver con las decisiones locales. Yo fui intendente, yo fui consejero regional 5 años y medio. Conozco exactamente cómo funcionan los presupuestos regionales, los FNR, y los ternos a la medida que se producen desde Santiago, y uno tiene que aplicarlos en las regiones. Las regiones tienen sus particularidades, tienen sus territorios distintos, tienen sus intereses distintos, sus problemas son diferentes, las necesidades sociales son distintas. Nuestra región es una región que yo siempre digo, tenemos más de 70 islas habitadas, tenemos 1.500 rincones distintos, donde, por ejemplo, la conectividad digital no llega a todos los lados. Entonces, aquí tenemos conectividad digital, algunos tienen de primera, otros tienen de segunda, otros tienen de tercera, y algunos no tienen. Un derecho fundamental es la conectividad digital, también en la nueva Constitución. Y de verdad que la decisión local tiene que radicarse con más potencia en los municipios y también en los gobiernos regionales. Y tiene que haber alguna conexión entre la decisión y los acuerdos, que tiene probablemente con mayorías especiales, podría ser, pero en un consejo regional deberían estar vinculadas de alguna forma también al poder legislativo. Y con Giovanna tengo el primer gran acuerdo, y se lo agradezco. Yo también soy partidario de un presidencialismo atenuado, no un parlamentarismo, pero un presidencialismo atenuado, de tal forma que tengamos más participación, que la participación que tanto reclama la ciudadanía sea efectiva. De repente las participaciones no son efectivas, se realizan grandes reuniones. La vez pasada con la reforma constitucional de los tiempos de la presidenta Bachelet, se llegaron a grandes acuerdos, se pretendía modificar la Constitución, sin embargo no se llegó a nada y por ahí se truncó ese avance. Por eso esta nueva Constitución nos da la oportunidad efectiva de mejorar e independizar, dejar más autonomía en las regiones. Pero eso no significa, ese régimen presidencial atenuado significa un régimen semipresidencial con que se elija un primer ministro y injerencia también en cómo se compone un gabinete, ¿no? No, ese ya estaríamos cayendo en un parlamentarismo. Yo no estoy opinando de parlamentarismo y tampoco estoy opinando de lo que esté insinuado, digamos, de un Estado federal, porque realmente el país no está en condiciones, no tiene las características, las particularidades. Un presidencialismo atenuado del cual se habla. Y cuando uno revisa lo que ocurre en los países vecinos, en otros países que tienen estos Estados federales,
se da cuenta que la gran crítica que hacemos los chilenos es el costo de la política en Chile. Sin embargo, cuando uno mira a los vecinos federales, digamos, el costo de la política es 10 o 15 o 20 veces más. Entonces, realmente, y los resultados no son mejores, incluso son peores. Entonces, hay que hacer un análisis muy profundo. Este tema de la nueva Constitución es un tema muy serio. Y por lo tanto, no se pueden hacer aventuras. Hay que estar analizando los temas y tener absoluta seguridad. Sí. Por eso, Giovanna me va a encontrar ahí en la Constituyente hablando también de presidencialismo atenuado. Presidencialismo atenuado, para dejarlo claro, ¿cuál es la categoría que más la acomoda y dónde debemos llevar la discusión? Quiero preguntarles, porque también hacían hincapié en una mayor participación, algunos dicen una democracia más directa, y eso, por ejemplo, alguna de las experiencias internacionales hace que existan desde iniciativas populares de ley, desde plebiscitos comunales para tomar ciertas decisiones, y estoy pensando en países como Suiza, no necesariamente en algunas caricaturas que se toman en torno a este tema, o el referéndum revocatorio que pone fin a los mandatos, a los cargos de elección popular antes de tiempo, si es que efectivamente hay incumplimiento con ciertos aspectos que también se pueden determinar ahí en la legislación. Giovanna, ¿cuál es tu parecer respecto a este tema? ¿Se debiese abordar también en la discusión constitucional? ¿Estás de acuerdo o no? Acabas de nombrar un montón de cosas que a mí me gustaría que estuvieran dentro de la nueva Constitución. De hecho, todo lo que nombraste. Justamente porque esta desconcentración del poder y lo que hablamos como de tener un sistema semipresidencial, en mi caso, como para dejar igual la diferencia, ojalá una sola cámara, porque siento que dos cámaras han trabado más bien las discusiones. Desde ahí es súper importante ver cómo esta democracia la volvemos también lo más participativo posible, porque una de las grandes demandas que hoy en día es que justamente las decisiones, además de ser centralizadas, se toman entre solo los grupos de poder, y la ciudadanía muchas veces se ve excluida de las discusiones y de los debates. Entonces, de ahí creo que los plebiscitos, tanto locales como nacionales, son fundamentales para que los territorios vayan decidiendo qué quieren que pase en los lugares, en sus territorios. Y por otra parte, las iniciativas populares de ley creo que pueden ser un instrumento y un mecanismo que permita también abrir ciertos debates que a veces no se dan en el Congreso. Y con respecto a los referéndums revocatorios, también creo que es algo que tenemos que discutir, y sobre todo porque creo que le hace bien a la democracia muchas veces poder tener estos espacios para que justamente cosas que hemos vivido en nuestro país, personas que están en cargo hoy en día de elección popular que no están cumpliendo con su deber, o que incluso están implicados en temas de corrupción, de probidad y de un montón de otras cosas, la ciudadanía también pueda manifestarse en ese sentido. Harry, ¿cuál es su opinión? ¿Está de acuerdo con lo planteado por Giovanna en estos temas que estamos discutiendo? Respecto al referéndum revocatorio, es un tema que a mí también me interesa muchísimo aplicar de alguna forma a la nueva Constitución, porque justamente invita a una mayor participación ciudadana respecto a ciertos cargos. Alcaldes, por ejemplo, debería ocurrir aquello. Los plebiscitos deberían ser más a menudo, más frecuentes, y respecto a estos temas importantes. El referéndum revocatorio era uno de los temas planteados en la Comisión Asesora Presidencial a la presidenta Bachelet. Respecto a unicameral, bicameral, que se refería a Giovanna, no, yo no soy partidario del unicameral. Me declaro absolutamente partidario del bicameral, pero con menos parlamentarios, con 120 diputados, 35 senadores. No fue necesario, digamos, vimos que la verdad es que no es ningún aporte más que mayor gasto, lo que es el aumento de los parlamentarios. Así que en ese sentido yo me declaro bicameral, porque tiene que haber una revisión. Siempre es bueno que existan dos cámaras, y me parece que es lo que correspondería hacer. Ahora bien, con respecto a otros temas relacionados propiamente con las regiones, yo considero que los grupos intermedios, hacerlos partícipes del proceso legislativo, tengo una opinión no muy clara respecto a ese tema, pero yo sostengo que los consejos regionales, por ejemplo, los consejos regionales deberían tener una relación con el Poder Legislativo, de tal forma que acuerdos especiales, con quórum especiales del Consejo Regional, podrían convertirse de alguna forma en proyectos de ley, que no estén colegislando, por supuesto. Esto de abrir la legislación a todos los grupos, que muchos chilenos también lo pretenden, o al menos han expresado ideas favorables a eso,
Yo no soy partidario de aquello porque creo que tiene que haber un orden en el Poder Legislativo y los parlamentarios son los que tienen que recoger justamente de todos esos grupos intermedios las inquietudes y las necesidades que deben transformarse, digamos, en proyectos de ley. Ya, eso en torno al tema de las iniciativas populares de ley. Avancemos también a otros temas que probablemente surgen constantemente como el principal énfasis, que es los derechos sociales y cómo garantizarlo, de qué manera en una constitución estos se cumplen, porque siempre pongo este ejemplo, pero es el más como claro para poder demostrar aquello, ¿no? Cuando se dice que nuestro país nos debe asegurar un medio ambiente libre de contaminación, sabemos que eso no ocurre. Entonces también está la discusión de una constitución más maximalista, otra más mínima, y si es que, por ejemplo, se puede judicializar cuando hay un incumplimiento de lo que establece una constitución en torno a los derechos sociales. ¿Cuál es la opinión que tiene Giovanna respecto a aquello? ¿Cómo se garantiza el cumplimiento de los derechos sociales si es que estos están en una nueva constitución? Lo primero es que creo que una de las cosas más importantes es que nosotros podamos cambiar el principio de subsidiariedad que existe hoy día en la Constitución y obviamente comencemos con una Constitución que sea garante de derechos. Y desde ahí los derechos sociales tienen que ser como una de las cuestiones primordiales. Uno, porque son las demandas históricas que hay en el país y que creo que el estallido social lo dejó más que claro. Y para garantizarlo ahí hay como dos vías. Uno, obviamente, garantizar los derechos sociales, que esto, como la Constitución es la ley de leyes, es lo más importante y lo que va a regir qué cosas se hace en el país y cómo se hace, nos va a permitir luego de tener la nueva Constitución poder pasar a la discusión democrática en el Parlamento y que en los gobiernos que vengan puedan generar las políticas públicas necesarias para ir generando estas transformaciones e ir asegurando estos derechos. O sea, lo primero es consagrar en la Constitución y el segundo paso o el segundo tiempo va a ser generar las políticas públicas y los cimientos necesarios para que esto se vaya haciendo realidad en el país. ¿Cuál es su opinión, Harry, lo planteado por Giovanna en torno al tema cómo se garantiza el cumplimiento de los derechos sociales? Efectivamente hay algunas garantías individuales establecidas en la Constitución que no se cumplen, y usted lo ha mencionado. Esto de libre de contaminación, yo vivo en Osorno, tenemos todos los años contaminación atmosférica, cada vez más episodios, tenemos planes de descontaminación de 10, 15 años y la contaminación no disminuye, sino que aumenta a pesar del plan. Ahora en nuestro distrito, en nuestra región, tenemos un plan de descontaminación prácticamente de todo el distrito 25 en su valle central, es decir, estamos cada vez más contaminados. Lo que está pasando en Chile es que existe una desconfianza mayor hacia nuestras instituciones y precisamente esa desconfianza mayor hacia nuestras instituciones es porque hay incumplimiento de los derechos ciudadanos. El Estado no está cumpliendo con su deber. Y ahí es donde yo sostengo que se hace necesario aplicar en Chile una nueva institucionalidad, una nueva institución republicana, que es el defensor del ciudadano. Es decir, ahí donde el ciudadano puede recurrir para que defiendan cuando uno es violado en sus derechos por el Estado chileno, ya sea por acción o por omisión. Entonces, el tema del defensor del ciudadano es un tema que está planteado en muchas constituciones y que en Chile se ha intentado implementar, pero claramente los gobiernos, los políticos, el Estado no quiere, porque no quiere más fiscalización de la ciudadanía hacia el Estado, pero ese es un tema que yo estoy planteando y lo estamos estudiando como uno de los temas que vamos a llevar a la Convención Constitucional. El defensor del ciudadano, gran institución que funciona muy bien en otros países del mundo. Sí. Y el otro tema que quiero llevar también es el control de mérito. Cuando uno analiza y compara lo que ocurre entre la acción privada, digamos, y la administración pública, uno se da cuenta que en la administración pública el control de mérito no existe. La eficiencia del gasto no existe. La Contraloría ejerce controles jurídicos, documentarios, contables, pero que se cumpla el mérito de determinada inversión o el mérito de determinada institución. Por ejemplo, ¿por qué el Poder Legislativo puede pasar años y años y años tramitando una ley y no hay nadie que le diga algo en contra? Y simplemente leyes que pueden ser fundamentales para la ciudadanía desaparecen, duermen y terminan muriéndose solas. El control de mérito, otro gran concepto que en mi opinión debe estar en un Chile moderno, mirando hacia adelante y el futuro, para que todos estemos cumpliendo también en la administración del Estado con el mérito de las inversiones, de los proyectos.
Ok. Quiero agradecerles a los dos, a Harry Jürgensen y también a Johanna Moreira, la posibilidad de conversar, de conocerlos también en sus planteamientos en temas que probablemente se comiencen a discutir a partir de abril. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Al contrario, muchas gracias, Viviana, muchas gracias por la invitación. A sus órdenes. Gracias, Johanna. Hasta pronto, Giovanna. Muchas gracias por la invitación. Faltó tiempo para decir otros temas también Sí, importantes. siempre ocurre, pero bueno. Que esté muy bien, muchas gracias. Cerramos de esta manera Aquí se debate. Lo invitamos como siempre a que siga en nuestra sintonía.